Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos al capítulo 16 de este curso de Basic con Amstrad. Estamos metidos de lleno en gráficos y antes de continuar lo que sí me gustaría enseñaros, porque llevo ya 2 o 3 capítulos pensando en el tema y ahora que tenemos un programa bastante complejo, porque tenemos muchos números y ya no tanto por evidentemente las órdenes que son todas las mismas, pero sí por tanto numerajo aquí revuelto, y no me gustaría que los que tuvieseis el Caprice 32 tuvieseis que apagar el ordenador, quitar el programa y perder toda esta información. Los que tenéis el Amstrad original no tendréis ningún problema en salvarlo en cinta, en disco, como queráis, con el simple comando save, pero los que usáis el Caprice 32 pues no es que sea nada difícil, pero no lo tenéis tan fácil, porque hay que crear un disco virtual, hay que introducirlo o emular que lo introducimos en la disquetera y grabarlo, luego sacarlo, etcétera. Bueno, antes de continuar con esto, vamos a ver cómo grabar esta información que estamos viendo en pantalla del dibujo de la casita en Caprice 32. Así pues, vamos a crear un disco virtual, vamos a introducirlo en la disquetera, vamos a guardar esta información y continuamos. Bien, nos vamos al menú de Caprice 32. Entramos en la opción de disco. Insertamos un disco en blanco en la unidad A. Daos cuenta que podemos hacerlo también en la unidad B. Insertamos un disco en blanco. Ya está dentro. O sea, haceos cuenta de que el disco lo hemos introducido. El emulador este es una maravilla porque cualquier cosa que hagamos es como si lo hiciéramos realmente en el Amstrad. Entonces, hacemos CLS, tenemos el disco introducido y tenemos el comando cat para ver qué hay dentro de él. No hay nada, hay 178 K libres. Hemos introducido un disco, el disco está formateado y hay 178 K libres. Quizá más adelante, cuando acabemos con el Basic, nos podamos meter en CPM y podamos ver que hay dos tipos de formato, que es el formato normal para datos, el data de hecho que se llama, y el formato vendor para usar en CPM, que es un sistema operativo de los cuales manejábamos dos con el Amstrad, el CPM Plus y el CPM 2.2. Pero bueno, eso es otra historia, quizá lo veamos, quizá no, depende del tiempo, si puedo, depende de cómo esté la cosa. Entonces tenemos el disco vacío, perfecto. Pues ahora vamos a hacer un salvado de este programa que se va a llamar casa. Cerramos comillas, no hace falta cerrar, funcionaría igual. El emulador es tan exacto que incluso se toma sus 2-3 segundos para grabar este pequeño programita como hacía realmente en el Amstrad 128. A la hora de grabarlo en disco, claro, en cinta se tiraba 2 minutos escribiendo. Bueno, esto a lo mejor en un par de pitidos lo grababa, pero menos de 30 segundos no tardaba. Ahora hacemos un cat y veremos que el programa casa.bas, que ocupa una K, que es lo mínimo que puede ocupar un programa, así escribamos un print hola, lo mínimo que ocupa es una K, y nos queda libre 177 K, o kbites, o kilobites, o como queráis llamarle. Yo recuerdo que entonces se le decía K, que era pues el kilobite. Se abrevia escribiéndolo así, KB. Muy bien, entonces ahora ¿cómo salvamos todo esto? Porque lógicamente si yo quito el Caprice me va a decir que la imagen DSK que hay en la unidad A del CPC ha sido modificada. ¿Quieres guardar esos cambios? ¿Sí o no? Bien, una vez que le hemos dado a salir, ya tenemos que grabar obligatoriamente, porque si le damos que no, se nos va a salir sin grabar y lo perdemos todo. Aunque hayamos grabado el programa casa.bas en el disco, lo que perdemos es ese disco. Es como si hubiera desaparecido de la unidad, como si no lo hubiéramos extraído y lo hubiésemos guardado en el cajón. Desaparece. Entonces hay que darle que sí, pero os voy a enseñar también la forma de grabar un grabado normal, que no sea un grabado como esto, porque esto más bien es un grabado de emergencia. Es como cuando estamos con el Word y se nos olvida grabar, le damos a salir y nos dice, cuidado, el programa no ha sido guardado, ¿desea guardarlo ahora? Entonces hay que darle que sí. Si le decimos que no, se sale sin grabar, pero tiene la opción de cancelar. Esto no. Esto, si le dices que no, se nos sale y se pierde todo. Así que vamos a decirle que sí. Aquí pasa lo mismo. Si le doy a cancelar, se sale de aquí y se sale también del Caprice 32. Por lo tanto, voy a grabar en nuestro disco.
Daos cuenta de que aquí estoy bajo Windows 7, que es el sistema operativo que yo estoy utilizando en este ordenador. Por lo tanto, me deja grabar más de 8 caracteres y espacios entre medias o caracteres que para Amstrad eran especiales. Ahora se ha salido. Vamos a cargar de nuevo. Vamos a insertar un disco y ahora ya tenemos aquí nuestro disco. Le damos un clic y abrir o doble clic y aquí abajo podemos ver que nos dice disco cambiado a nuestro disco.dsk. Podemos tener tantos como queramos. Si os dais cuenta, yo aquí tengo otro que es un disco de trabajo donde tengo ejercicios míos y programas míos. Entonces podemos tener tantos, lógicamente, como queramos. En este caso hemos introducido nuestro disco. Si hacemos un cat, veremos que tenemos el programa casa.bas. Para cargarlo podemos hacerlo de dos maneras. O bien cargándolo con load, se carga sin ejecutarse, y aquí lo tenemos. Para ejecutarlo tendríamos que darle a run, vamos a eliminarlo, no hay nada, hacemos cat, y segunda opción, ejecutándolo con run. El run sí lo ejecuta, lo carga y lo ejecuta. La diferencia entre load y run es que load simplemente lo carga, como su propio nombre indica, y run, como su nombre indica también, lo carga y lo ejecuta. Vamos a eliminarlo, no tenemos nada, vamos a hacer una línea que sea print hola, ejecutamos y nos sale el hola, sin CLS ni nada. Muy bien, pues aquí está. Pues puedo salvar con el nombre hola. Si ahora hago un cat, vamos a tener dos programas, el casa.bas y el hola.bas. Y lo que os quería decir era cómo actualizar este disco, grabar de nuevo el disco para que nos figure también el hola.bas, pero hacerlo antes de salir, porque os comentaba antes que el salir pulsando el aspa de la esquina superior derecha de la pantalla es algo así como una grabación de emergencia, como que se nos ha olvidado grabar y el programa nos avisa. Entonces, para salvar simplemente es sacar disco. Nos vamos al menú de disco y eject disk o sacar disco. Le damos y nos dice que la imagen ha sido modificada. ¿Por qué? Obviamente porque hemos metido un nuevo programa. ¿Quieres guardar esos cambios? Sí. Muy bien, pues le damos el mismo nombre que además aparece por defecto. Guardamos, nos pregunta si queremos reemplazarlo, le decimos que sí y aquí nos dice que el disco A... Ahí se ha borrado. Bueno, decía que el disco ha sido escrito de nuevo con el nombre nuestro disco.dsk. Muy bien, pues ya por último comentaros que si insertamos el disco, nuestro disco, aquí vemos que el disco A ha cambiado a nuestro disco DSK. No es que haya cambiado, porque en realidad antes no había ninguno. Ese mensaje lo da por defecto, ha cambiado, es como si lo hubiésemos cambiado uno por otro. Cuando en realidad a lo mejor lo correcto es que dijera que el disco A ha sido cargado en memoria, o ha sido introducido, o ha sido... lo que sea, pero no ha cambiado. No, ese mensaje no lo veo del todo correcto, pero bueno. También quería comentaros que una vez que hayamos metido el disco en memoria, podemos hacer un cat y ver que tenemos casa y hola. Bien, pues en memoria seguimos teniendo el programa, ¿eh? El print hola no tiene nada que ver con sacar y meter un disco, en absoluto. La memoria es la memoria y el disco es el disco. A lo que voy es que antes os he dicho que una cosa es el nombre que le pongamos al disco bajo Windows, que ponemos nombres a veces larguísimos, pero nunca jamás en Amstrad podemos usar un nombre que tenga espacios o más de 8 caracteres de nombre y 3 caracteres de extensión, que eso era la regla de oro de la informática antigua. Es decir, yo ahora tengo aquí este print hola, y quiero salvarlo con el nombre esto es una prueba, y me va a decir que nanay, comando malo. O sea, no se puede de ninguna de las maneras. Tengo que poner un nombre que, como os digo, no supere los 8 caracteres de nombre, los 3 de extensión, y en este caso tengo que poner bash porque es un programa basic, y para que me lo reconozca debo de poner bash. Se puede poner otro y luego renombrarlo, en fin, pero bueno, debo de poner bash.
No puedo superar los 8 caracteres de nombre y los 3 de extensión. Si pongo basic, me va a decir lo mismo. Por lo tanto, sabe asdf.bas y así sí. Ya está grabado. Si ahora pongo cat, tenemos uno más. Así que nada, sacamos el disco y nos dirá que ha cambiado. ¿Quiere guardar los cambios? No. Pero el programa no sale como si le damos al aspa, que es lo que os quería explicar, que nosotros podemos estar metiendo y sacando discos sin necesidad de quitar el programa, ni muchísimo menos. Si ahora hacemos un cat, no hay nada. De hecho, ni siquiera hay disco. Es como cuando intentábamos leer un disco en el 6128 y nos habíamos olvidado de introducirlo. O estaba mal introducido, que muchas veces se quedaba mal metido y había que pulsar el botón de la disquetera para extraerlo y volverlo a meter. Así que ponemos cancel, nos vamos a disco, insertamos disco y nuestro disco. Aquí es donde os digo que sí podemos usar el nombre tan largo como nos dé la gana, pero dentro del emulador, dentro de lo que es el Amstrad, no. Abrimos, hacemos un cat y tenemos dos programas. Acordaos que hemos cerrado sin guardar el disco actualizado con el asdf.bas. Así que está como estaba. Pues nada, amigos. Aquí tenemos el hola. Aquí tenemos el casa. Y ya hemos visto cómo guardar nuestros trabajos. Teniendo esto ya visto, vamos a continuar con gráficos, que hay que ver algunas cosas importantes. Vamos a ver también movimiento de caracteres píxel a píxel o frame a frame, que es un movimiento muy limpio, un movimiento muy agradable a la vista. Y bueno, vamos a continuar con el curso. Creo que estamos llegando a un punto en que se está poniendo muy interesante. No tardaremos en hacer algún jueguecito. Por ejemplo, se me ocurre el ahorcado, ahora que sabemos pues manejar el print, el input para pedir datos, el if para tomar una decisión, sabemos también hacer dibujitos para tirar rayas. Vamos a ver cómo hacer círculos, porque hay fórmulas que se tiene que usar trigonometría, senos, cosenos, para hacer círculos usando el plot y el draw. En fin, vamos a continuar un poco con gráficos, pero enseguida vamos a hacer ya algún programa usando todo lo visto hasta el momento. Bueno, amigos y amigas, pues un placer, como siempre, un fuerte abrazo desde España y muchísimas gracias. Si os gustan mis vídeos, suscribíos a mi canal, dadle a me gusta, os lo agradeceré para poder seguir trabajando, para poder seguir subiendo vídeos y así pues nada, todos felices. Venga, un saludo y nos vemos. Hasta pronto. Gracias.